Acero estructural de 118.000 kilos que tienen 6 pisos de altura. Y para empeorar las cosas, están sumergidos. El equipo debe cortarlos para retirarlos de la cubierta y levantarlos para sacarlos del agua. Es un trabajo tan enorme que Ron debe pedir refuerzos. Por fortuna, en este negocio, para cada trabajo grande hay un equipo todavía más grande. La monstruosa grúa gigante Atlántico, de 107 metros de altura. Es la grúa flotante más grande que hay en el Golfo de México, capaz de mover 300 toneladas en un solo levantamiento. Y resulta que se encuentra cerca del canal. El gigante se traslada a su posición y el personal de ESCO realiza los últimos cortes de preparación. Están listos para el levantamiento. El gerente de a bordo, Ron Mills, se dispone a remover 2 de las partes más pesadas del USS Savannah. Sus 2 timones de acero de 18 metros. El equipo encadena el primer timón y realiza los cortes finales dentro del casco. La grúa flotante llamada Gigante Atlántico está lista para realizar el pesado levantamiento. La masa de acero de 118 toneladas se libera. Pero esa fue la parte más sencilla. Ahora tienen que depositarla en tierra. Los timones están diseñados para que pivoten, así que su centro de gravedad fácilmente podría variar a medida que toca el suelo. Y tras décadas sin uso no hay manera de predecir qué tanto o en qué dirección lo hará. El timón número 1 desciende sin problemas. Pero el número 2 no es tan amigable. El equipo de corte no pierde tiempo para recortarlos. En pocos días los timones quedarán reducidos a trozos de acero de 1 por 1.5 metros. Ron está eufórico. Se siente bien terminar estos grandes proyectos. Ahora puede retirar el Savannah del canal y llevarlo al deslizador de ESCO para la siguiente gran remoción, el par de enormes propelas. Cuando esté en posición les aviso para avanzar. Pero para mover el Savannah necesitará un poco de ayuda. Recurre a los remolcadores Ranger y Courageous. Bien, tenemos esta cala aquí arriba en la esquina frontal y queremos girar la proa. Así está bien. Courageous sigue empujando en la popa y Ranger haga girar la proa. Se ve bien, estamos a unos 15 metros de la orilla oeste y a unos 7 metros de la orilla este. ¿Va bien, chicos? Realmente bien. Ahora estamos en el centro del canal. Empújenlo directamente al norte. Empújenlo fuerte, vamos a subirlo a la orilla.
Las propelas tocan el suelo y el trabajo de remolque termina. Ahora el equipo de corte se hace cargo. La popa del buque hace sobresalir las propelas, así que el personal debe cortar a través del casco para tener acceso. Pieza por pieza, recortan la popa. Finalmente están listos para liberar las propelas. Pero estas no son de acero sino de bronce. Recurren a la bazuca y las barras ardientes. Hola, Doc. Por favor, saca la bazuca para cortar esto. No creo que un soplete normal lo logre. El gerente de a bordo, Ron Mills, necesitará 2 sopletes especiales para cortar las propelas del Savannah. Primero, la bazuca. Este soplete posee una boquilla extra ancha y tiene 10 veces el poder de uno normal. Pero ese no es el único truco que Ron tiene bajo la manga. También tiene lo que se llama barra ardiente. Como una bengala gigante, esta varilla caliente arde a casi 4.300 grados centígrados. Doc, ¿cuántas barras ardientes necesitaremos? ¿Tal vez 15 o 20 por eje? Sí, serán suficientes. Generalmente el eje se encuentra entre los 50 y 60 centímetros. Necesitaremos 3 sopletes diferentes para cortar a través de este eje. El equipo recurre al personal de herramientas de apoyo para convertir la propela en metal derretido. El operador de la grúa Little Joe espera mientras el equipo de soldadura termina. Es un día caluroso. Parecen las vacaciones de primavera, pero disfruto trabajar aquí. Le gusta su trabajo y adora su grúa. Es como un juguete. Es muy buena amiga. Es asombrosa. Es una linda grúa. Es muy hermosa. Solo le falta una cosa: aire acondicionado. Por eso estoy sudando. Finalmente es hora de proseguir. El equipo terminó de recortar el eje de la propela y está listo para el levantamiento. Esperan que las propelas pesen hasta 23.000 kilos. Little Joe la ala, pero algo la sujeta. Nada que otra barra ardiente no pueda solucionar. El lodo espeso es lo último que se interpone en su camino.
Little Joe le da a Ron el peso final. ¿Cuánto? 54.400. ¿54.400? Sí, Bien, buen trabajo. gracias. Estos son grandes obstáculos. Cuando los superemos, cortaremos el buque. El equipo de soldadura se traslada a la segunda propela, mientras que los otros destrozan la primera en tierra. El bronce se comercializa a varios dólares el kilo, así que esta propela de 25.000 kilos parece que fuera de oro. El equipo corta y libera la segunda propela y remolca el Savannah hacia tierra para continuar con el corte. El saludo final del Savannah está próximo. El USS Savannah no es sino una sombra de su antiguo ser. Es una vista que a sus tripulantes les estremecería ver. Pero todavía queda más trabajo por hacer. Pieza por pieza, el personal debe cortar y separar el resto del barco. Llevan ya una semana en el corte final y al gerente de seguridad C.J. Mayer no le agrada lo que ve. ¿Qué tenemos aquí? Eso no se ve bien. Hola, Ron. Estaba aquí abajo observando la nave y parece que tenemos un serio problema. La última prueba que realizaron indicó que hay una separación de unos 10 o 12 centímetros en algunas partes. Eso me sugiere que comienza a doblarse por la proa. El Savannah comienza a partirse por la mitad y su proa está a punto de hundirse. Si el buque se hunde, será toda una catástrofe ambiental. Y ese es un escenario que CJ debe evitar a toda costa. Quiero que vengan y trabajen allá arriba para que comencemos a retirar peso de la proa para aligerarla. Así evitaremos que siga abriéndose. No queremos que esta cosa se rompa justo aquí en el muelle. El gerente de a bordo, Ron Mills, y su equipo se movilizan. Creo que si tomamos otros 2 metros del frente, se cerrará por completo. ¿Ya precortó ese otro lado? Sí, Entonces empecemos allá. muy bien. ¡A la derecha! ¡A la derecha! Faltan unas 4 piezas más y estaremos bien. Cortamos todo el peso extra del frente, lo que cerró la abertura cuando elevamos el buque un poco. El peso extra ya no se encuentra allí. Ahora está más cerca de la orilla, así que el problema está resuelto. El Savannah está estabilizado y el equipo corta rápidamente las piezas finales.
Es un proceso que enorgullece a Ron. Cuando me uní a esta industria era como si hubiera una nube negra sobre ella. Nadie la conocía. Era pura chatarra. Pero en el último año el movimiento verde se hizo cargo. Tomar algo que es una monstruosidad ambiental y convertirlo en productos útiles y al mismo tiempo conservar el medio ambiente es asombroso. Esta industria tal vez deba recorrer un largo camino antes de ser completamente ecológica, pero hay algo seguro. Después de 5 meses, 13.000 toneladas de buque desaparecieron. El muelle de Esco está vacío y listo para el próximo gran desmantelamiento. Cultos de la historia en busca de objetos legendarios y poco conocidos que han configurado nuestro mundo. Seguidamente, Relatos de la Mar. Un barco congelado en el tiempo durante más de 300 años. La carta del Capitán Kidd prometiendo un tesoro pirata. La historia del acorazado Arizona después de Pearl Harbor. Y el reloj que orientó a miles de barcos. A continuación, en Objetos Perdidos. Objetos perdidos. Embarcaciones. El monumento al Arizona en Pearl Harbor. Un merecido homenaje a los hombres que perecieron el 7 de diciembre de 1941. El monumento es el casco hundido del acorazado Arizona, donde permanecen sepultados los cuerpos de casi 1000 hombres. Pero los restos sumergidos en el puerto no son toda la historia, ni siquiera el acorazado completo. Hace 40 años, la superestructura del barco fue cortada y depositada en un lugar secreto. Esta es la historia completa de uno de los acorazados más famosos de la Armada de los Estados Unidos, el Arizona. Construido en los astilleros de la Marina en Nueva York, el USS Arizona representaba la tecnología más avanzada de la época. Con una longitud superior a 2 campos de fútbol e impulsado por 33.000 caballos, el imponente acorazado iba armado con 12 cañones de 350 milímetros. Entró en servicio el 17 de octubre de 1916, a tiempo para unirse a la flota de la Primera Guerra Mundial. El Arizona formaba parte de la escolta de honor que llevó al presidente Woodrow Wilson a la Conferencia de Paz de París cuando terminó la guerra en 1918. En el periodo de entreguerras, el acorazado desplegó mucha actividad. La Warner Brothers lo mostró en la película de 1934 Aquí viene la Armada. Pero la vida a bordo del Arizona no era todo brillo y glamour. Y como tantos otros antes que él, tuvo un trágico final la mañana del 7 de diciembre de 1941. Oí llamar a zafarrancho de combate. Decían que los japoneses estaban atacando. Cuando subí a cubierta descubrí que no era broma. De los 21 barcos alcanzados en el ataque sorpresa japonés, el Arizona fue el más dañado. Un impacto concreto sentenció su destino. La bomba que ocasionó los daños impactó a unos 12 metros de la proa hacia estribor. Pesaba 800 kilos. Hizo explosión unas cuantas cubiertas más abajo, junto a los almacenes donde se guardaba la pólvora de los cañones de proa y combustible de aviación.
Fue una reacción en cadena. El combustible ardió en cuestión de segundos. Voló la munición, después el polvorín principal y el barco se hundió. En el Arizona murieron más hombres que en cualquier otro buque estadounidense en la historia. Más de 1000 de una tripulación de 1500 perecieron en el ataque. Solo se recuperaron 110 cuerpos. El resto quedó sepultado para siempre en el casco del barco. El Arizona nunca volvería a flote. Cuando los buceadores examinaron el barco, convinieron en que era inviable sacarlo. Decidieron desmantelar la superestructura del Arizona. Quitaron las torretas de los cañones 3 y 4, el mástil principal, el trinquete y el puente. El resto de la superestructura permaneció unida al casco hundido del barco, una tumba que recuerda una guerra y las muchas pérdidas de ese fatídico día de diciembre. En 1950, el almirante Arthur Radford, jefe de la Flota del Pacífico, instituyó la ceremonia de izar y arriar la bandera en una plataforma de madera que había sido fijada a la superestructura del Arizona. La ceremonia suscitó el interés del país y se decidió levantar un monumento conmemorativo. El inicio de su construcción estaba programado para 1961, pero había un inconveniente. Aún quedaban demasiados restos del Arizona. Antes de comenzar la construcción, se cortaron y retiraron la superestructura y la plataforma. Es como si viviéramos en una casa de un solo piso y la cortáramos por todo el perímetro, quitando la mitad superior de la estructura. Eso fue lo que hicieron. Los restos fueron depositados en el almacén de un astillero y el día de la celebración de 1962, los visitantes pudieron admirar por primera vez el monumento. Lo que no vieron fue la superestructura del barco abandonada en el bosque a pocos kilómetros de allí. Durante más de 30 años, los restos permanecieron prácticamente olvidados. Pero todo cambió cuando el historiador de parques nacionales Daniel Martínez se ocupó del caso. Martínez siempre había sentido fascinación por aquellos vestigios. Como sus colegas del servicio de parques, creía que el acero oxidado pertenecía al Arizona, pero no sabía a qué partes. Estudiando minuciosamente viejas fotografías y comparándolas con los metales descompuestos del bosque, confirmó que no solo había trozos de la cubierta y la cocina del acorazado, sino también de la plataforma original donde se celebraron las ceremonias. Fue un momento de gran emoción, porque esto es parte del barco que se hundió el 7 de diciembre. Entre estos trozos de metal vivieron y murieron los miembros de la tripulación. Forma parte de la historia de Pearl Harbor. Estar aquí sirve para rendir homenaje a la tragedia de Pearl Harbor, pero también nos sirve para recordar que los acorazados, como nosotros, son mortales. A día de hoy, los restos permanecen en el bosque protegidos por el Servicio de Parques Nacionales y la Marina. Desde el descubrimiento de Martínez, la Marina permite a supervivientes de la tragedia de Pearl Harbor como Everett Highland visitar los restos e incluso llevarse alguna pequeña pieza como recuerdo. Es muy emocionante. Llevo 5 años de voluntario en el monumento. Es la primera vez que estoy al lado de los restos del barco. Son atractivos, pero me traen muchos recuerdos. Siento que he encontrado algo olvidado hace mucho tiempo. La superestructura del USS Arizona reposa en los depósitos de un astillero de la Marina cerca de Pearl Harbor, Hawái.
no está expuesta al público. En la costa de Inglaterra, en el año 1707, una flotilla de navíos de guerra regresa a casa después de luchar con los franceses. De repente, 4 de los barcos desaparecen entre las rocas. Se hunden en cuestión de minutos. 2000 hombres mueren en la catástrofe. Y todo porque los marineros no tenían un reloj fiable, un reloj que les hubiera indicado su situación, un reloj para calcular la longitud. La latitud, la distancia al norte o al sur del Ecuador, es fácil de calcular usando la posición de las estrellas. Pero las estrellas no ayudan a calcular la longitud, la posición al este o al oeste. Y en el mar se necesitan las 2 coordenadas para conocer la situación exacta. Ni siquiera los grandes exploradores antiguos conocían su longitud en el mar. Colón puso proa al oeste, al otro lado del Atlántico, y navegó hasta que halló tierra. No es raro que estos primeros navegantes se perdieran con frecuencia. Los viajes largos eran muy caros. La tripulación moría de escorbuto y otras enfermedades. Los comerciantes no recibían su mercancía cuando debían y los naufragios eran frecuentes. En 1707, cuando los 4 navíos británicos encabezados por el buque insignia Asociación encallaron en un arrecife a 40 kilómetros de la costa inglesa, el coste en vidas fue demasiado alto. Como resultado, el gobierno británico creó el llamado Consejo de Longitud. Propusieron un reto. La primera persona que pudiera demostrar al Consejo un método fiable de calcular la longitud en el mar conseguiría 20.000 libras. Millones de euros en dinero actual. John Harrison pasó casi 50 años de su vida intentándolo. Harrison era un maestro relojero del norte de Inglaterra. Sabía que el secreto para calcular la longitud estaba oculto en el tic-tac de un reloj de precisión. Había que poner un reloj en la hora local y llevarlo a bordo en el viaje. Un momento. ¿Qué tienen que ver los relojes en todo esto? Es como las zonas horarias. Imaginemos que hay un barco en Greenwich, Inglaterra. Son las 12 del mediodía. A bordo del barco hay un reloj que se pone a las 12. El barco viaja hacia el oeste, hacia el Nuevo Mundo. Varios días después miran al cielo. Son las 12 en punto del mediodía, pero el reloj indica las 6. Sabiendo que cada hora representa 15 grados, sabrán que están a 90 grados oeste de su punto de partida en Greenwich, Inglaterra. Pero para que sirviera, el reloj tenía que ser extraordinariamente preciso. Harrison tendría que hacer uno que no perdiera más de un par de segundos al día en un viaje oficial de prueba desde Inglaterra hasta el Caribe. Eso a pesar del constante balanceo del barco y de los fuertes cambios de temperatura y humedad. Nunca se había construido un reloj así. Todo el mundo pensaba que era imposible. Pero Harrison aceptó el reto. 5 años después terminó su primer reloj de longitud llamado H1. Pesaba 33 kilos y pasó airoso la prueba preliminar. Pero a Harrison no le convenció demasiado. Decidió hacer un segundo reloj del mismo tipo. Al final no se molestó al intentarlo porque tenía en mente otro distinto. Esa vez tardó 19 años en completarlo. Era un perfeccionista. De hecho, cuando Harrison terminó el tercer reloj, también había hecho un cuarto tan preciso como el anterior, pero mucho más pequeño, del tamaño de uno de bolsillo. Para entonces el Consejo de Longitud estaba harto de sus retrasos y su perfeccionismo. Muchos jueces del Consejo tenían esperanzas en un sistema basado en la posición de la Luna. Harrison probó su cuarto reloj en 1761. Funcionó perfectamente.
pero el Consejo no quiso hacerle entrega de la recompensa. La relación de Harrison con los jueces era tan tensa que en 1766 el Consejo le retiró los 4 relojes. Solo tras la intervención del rey Jorge III, Harrison consiguió una recompensa especial de 9.000 libras. Nadie reclamó nunca el premio original de 20.000. Pero al final ganaron los relojes de Harrison. A los pocos años de su muerte, en 1776, cualquier armador de un barco podía comprar un reloj Harrison a un precio razonable. A casi todos los capitanes les gustaba llevar más de uno. A mediados del siglo XIX, la Marina Británica tenía 4 veces más relojes que barcos. Los originales se almacenaron en el Real Observatorio de Greenwich. Desgraciadamente, el sótano estaba húmedo. Estuvieron allí 60 años, hasta que el astrónomo real de la época los descubrió y pensó que no era el lugar ideal para almacenar aparatos históricos. Los envió a un relojero de Londres. En 1840 el relojero dijo que no podría hacer mucho por ellos, solo limpiarlos y devolvérselos. Regresaron a otra zona húmeda donde siguieron oxidándose. En 1920, un joven oficial de la Marina se ofreció a limpiarlos. El trabajo se convertiría en la gran tarea de su vida, que le llevaría 12 años. Los 3 primeros relojes siguen funcionando, pero el número 4, el mayor triunfo de Harrison, ya no. Para evitar cualquier futuro deterioro, los conservadores no le dan cuerda. El número 4 ya no hace tic-tac. Los relojes de John Harrison forman parte de la colección del Museo Marítimo de Greenwich, Inglaterra. El capitán William Kidd, mercenario, pirata, temido salteador de alta mar. Pero en mayo de 1701, Kidd estaba en prisión con grilletes. Desesperado, escribió una carta suplicando canjear su vida por un tesoro enterrado. Pero, ¿su promesa era auténtica? ¿O una mentira? El último intento de un hombre desesperado para salvar su cuello. Nacido en Escocia, William Kidd comenzó su carrera en la mar como grumete y terminó como capitán. En 1695 era un próspero pero desencantado comerciante de Nueva York. Zarpó hacia Londres con la intención de usar sus contactos para conseguir una patente de corso, una especie de licencia de pirata. Los corsarios eran mercenarios autorizados a capturar y saquear barcos enemigos. En aquella época eso significaba naves francesas y piratas. Los corsarios trabajaban a comisión. Sin botín no había paga. Si no capturaban barcos, no recibían paga. Los marineros no cobraban y los que habían invertido en el viaje perdían todo su dinero. Era un negocio muy arriesgado. Desgraciadamente para Kidd, no tuvo demasiado éxito como pirata. Durante más de un año, él y su tripulación de 150 hombres navegaron por el mundo en el Adventure Galley, sin conseguir ningún botín sustancioso. La situación se volvía desesperada. La tripulación estaba muy descontenta. Tanto que hubo un conato de motín liderado por el artillero. Apenas podía controlar a toda la tripulación. Tenía que hacer algo. Finalmente llegó la salvación en forma de barco con bandera francesa llamado Ruparel. Los barcos franceses eran presa legal. Kidd y su tripulación lo atacaron, asaltaron y dividieron las ganancias entre todos. Pero los hombres de Kidd no estaban satisfechos. Presionado por su tripulación, el capitán cruzó la delgada línea que separa a los corsarios de los piratas. Capturó ilegalmente barcos que no eran ni franceses ni piratas y repartió el botín sin conocimiento de sus superiores. En respuesta, el gobierno inglés emitió una orden de detención contra Kidd por piratería. See you later, kid. Capturado en Boston, fue encadenado y enviado a Inglaterra. El capitán Kidd fue acusado de piratería y del asesinato de un miembro de su tripulación.
El juicio duró 2 días. Fue declarado culpable y sentenciado a la horca. Con su vida pendiente de un hilo, el soborno parecía el único modo de salir de allí. Primero compró a su carcelero para que le proporcionara papel y tinta. Después consiguió una pluma y escribió una carta al presidente de la Cámara de los Comunes, que de por sí era un soborno. En mis aventuras por las Indias he ido dejando bienes y tesoros por valor de 100.000 libras. Sin decirlo explícitamente, Kidd esperaba que la oferta le librara de la soga e incluso se ofrecía a guiar a un barco hasta el alijo oculto. Para demostrar su buena fe, escribió: En caso de que no esté allí, no suplicaré ningún favor, sino el de ser ejecutado inmediatamente según mi sentencia. De nuevo, Kidd sobornó a un guardia y la carta llegó a su destino. Pero no le creyeron. Prefirieron hacerlo sin él. Había perdido su última oportunidad. Ignorado y sin amigos, Kidd subió al patíbulo el 23 de mayo de 1701. Su cadáver quedó colgado junto al Támesis como aviso a los marineros del precio a pagar por la piratería. Y en cuanto a su suplicante y patética carta, ha permanecido todos estos años en manos del gobierno británico. Pero su contenido fue disfrazado por Robert Louis Stevenson y por los cientos de historias de piratas que aparecieron después, potenciando la imaginación de cuantos han leído La Isla del Tesoro. La carta del Capitán Kidd está en la colección de manuscritos de la Biblioteca Británica de Londres. Perdido y hallado. Uno de los primeros mapas del Nuevo Mundo, el Planisferio Cantino, fue dibujado en 1502. Robado en 1859, reapareció 11 años después en el escaparate de una tienda de comestibles. Corría el año 1628. Europa estaba en guerra. El rey sueco se preparaba para unirse a la lucha, encargando uno de los navíos más grandes e impresionantes que su país hubiera visto: el Vasa. Pero cuando llegó el momento de la batalla, el barco no llegó. De hecho, el glorioso Vasa se hundió antes de salir del puerto en un singular accidente sin precedentes en la historia. Se tardarían 300 años en saber lo que ocurrió y en subir el barco del gélido fondo. 3 siglos y una curiosa excursión de pesca de un hombre persistente. Era el Titanic de la época. 62 metros de largo, más de 50 de alto, un peso de 500 toneladas, con 10 velas y 64 cañones. Para construir el casco se necesitó la madera de 1000 robles. El Vasa era el primer buque sueco de doble cubierta, uno de los navíos más impresionantes de la Europa del siglo XVII. 3 años después estaba listo para entrar en combate. El rey sueco Gustavo Adolfo II esperaba ansiosamente la llegada del barco al frente de batalla. El domingo 10 de agosto de 1628, cientos de personas se congregaron en la bahía de Estocolmo para verlo desplegar sus velas. A bordo, 100 miembros de la tripulación, acompañados de mujeres e hijos para un paseo por el puerto. Entonces ocurrió la tragedia. El barco estaba a 1 kilómetro de la costa con solo 4 de sus 10 velas desplegadas cuando una ráfaga de viento sopló del suroeste. El Vasa volcó ante la mirada atónita de los presentes. 100 pasajeros saltaron para salvarse. Otros 50 se hundieron con el barco en el mar Báltico. La investigación eximió de culpa a la tripulación y a los constructores, pero el diseño del barco fue sometido a grandes críticas. Algunos sospechaban que la insistencia del rey en una segunda cubierta pudo ser la causa del hundimiento. La construcción naval de la época no era una ciencia, era un arte. Al apartarse de la experiencia previa, se arriesgaban a cometer errores. Y se puede decir que el Vasa fue un error. Mientras se hicieron intentos de reflotar el barco, se engancharon garfios y anclas al casco,
Intentaron tirar de él, pero el enorme barco no se movió. Era demasiado grande y estaba demasiado hundido para sacarlo. El Vasa fue olvidado, abandonado en su oscura tumba durante más de 3 siglos. Pero en 1954, un historiador marítimo y arqueólogo sueco llamado Anders Franzén quiso encontrar los restos del Vasa en el fondo del mar. El puerto en el que se hundió ofrecía grandes posibilidades. A diferencia de la mayoría de los mares, el bajo nivel salino del Báltico evitaría que la broma se comiera la madera. Franzén se dispuso a encontrar el barco hundido, pero con los años se había perdido la localización exacta del Vasa y decidió buscarlo. Diseñó un sencillo aparato que consistía básicamente en un trozo de tubería con bordes afilados unidos a un largo sedal. Franzén esperaba que el garfio enganchara un trozo de roble del siglo XVII del Vasa. En agosto de 1956, tras 2 años de búsqueda, lo consiguió. Había encontrado el Vasa. Y lo más importante, los buceadores informaron de que gran parte de él parecía intacto. Franzén quiso izar el barco fantasma. Si lo recuperaba, se convertiría en el navío más antiguo del mundo rescatado. No se había intentado nada igual. Izar un barco antiguo, un barco de esa antigüedad, de ese tamaño y en esas condiciones, fue algo extraordinario. El equipo decidió izar el Vasa con cables pasados por debajo del casco. Tras 2 años de preparativos, Franzén y su equipo estaban listos para la primera fase de la ascensión. La madera hinchada del Vasa y el embarrado casco pesaban más de 1000 toneladas, el doble del peso original. Era imposible saber si el barco de 330 años aguantaría mientras era remolcado a la costa. Pero el Vasa demostró ser robusto. Fue reforzado cuidadosamente y preparado para su subida final. En 1961, casi una década después de comenzar su búsqueda, reporteros de todo el mundo observaron cómo Franzén y su equipo izaban el fantasma del pasado de Suecia. El 24 de abril, a las 9 horas, apareció la primera pieza del Vasa. Fue fantástico verlo salir del fondo después de 333 años. Sorprendentemente, flotó hasta puerto sobre su propia quilla. El barco estaba en excelentes condiciones, pero sobre el agua, el Vasa se enfrentó a su peor enemigo, el aire. La madera hinchada por el agua puede empezar a resquebrajarse en cuestión de días. Franzén y los conservadores se enfrentaban a un gran reto: cómo preservar más de 13.000 piezas y 700 esculturas de madera. Decidieron usar un meticuloso proceso para evitar que el barco se secara demasiado rápido. En los siguientes 17 años, y durante casi 24 horas al día, el Vasa fue rociado con una mezcla de glicol de polietileno y agua. La técnica secaba la madera y rellenaba las bolsas de aire al mismo tiempo. En total, se eliminaron 580 toneladas de agua del barco, y los expertos creyeron haber descubierto el misterio del hundimiento del Vasa. Antes de su botadura había fallado una prueba de estabilidad. Pero parecía que el rey necesitaba el barco a toda prisa. Los resultados de la prueba fueron ignorados, un error fatal, porque en realidad la segunda cubierta del Vasa lo hacía demasiado pesado en su parte superior. El peso extra fue excesivo para mantenerlo en equilibrio. Hoy los expertos creen que si el Vasa hubiera sido construido 30 centímetros más hondo y 90 más ancho, no habría volcado. Un trágico error de cálculo cuyo reconocimiento llegó 3 siglos demasiado tarde. En 1990 el Vasa pasó a una exhibición permanente en el interior de un museo construido especialmente para él en Estocolmo, Suecia. El Vasa descansa a 1 kilómetro de donde se hundió.